estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo, porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Rueda que trata temas de política nacional e internacional. Y hoy tenemos, aparte de nuestro equipo, Luisa Ded, Claudio Maravilla, Walter Sánchez, estamos esperando que entren las chicas Clelia y Marta. Lo tenemos como invitado a el señor Rafael Fernández, ex dirigente del sindicato bancario, actualmente jubilado, dirigente del Partido de los Trabajadores de Uruguay. Y vamos a conversar hoy sobre temas internacionales que acontecieron en estas últimas semanas. El 28 de marzo hubo en Estados Unidos grandes movilizaciones en distintas ciudades bajo el movimiento denominado No Kings, No Reyes, también con el planteamiento de no a la guerra. Lo vamos a escuchar a Rafael, pero primero, si Luisa podés pasar unos videitos que se van a ver en YouTube y relatamos para la radio lo que vamos observando sobre esta movilización que reunió aproximadamente 8 millones de personas. O sea, dicen que es la más importante en Estados Unidos en todos los tiempos. El sonido está apagado, Luisa. A ver si podemos poner el sonido. Ahí está, disculpen, me había olvidado que había muteado mi... Bueno, lo estamos viendo ahí Tiene sonido, ¿eh? Si podés poner el sonido, que Ay, se escuche. cierto que lo habíamos... A ver, eso es porque habíamos estado viendo... Ahora sí. Ahí vamos, No greed and no kings, no kings, no kings. No lies, no bullets, no bombs, and no need for no kings, no kings, no kings. No walls, no judgments, no oppression cowering to kings, no kings, no kings. Every color, every culture, every language, every creed, and no kings, no kings, no kings. No more dying in the clutches, no more dying underneath, no kings. Ahí está Lili. ¿Bien? Gracias, Luisa. Tenemos otro que lo muestra a Sí. Robert De Niro con sus 82 años, Sí. liderando las movilizaciones de Nueva York, porque se dieron en varias ciudades. A ver si lo podemos.
Bueno, gracias Luisa. Vemos la cantidad de gente, ¿no? Y las consignas ahí, las canciones que se escuchaban, ¿eh? Con el movimiento No Kings, No Reyes. Bueno, el señor Rafael escribió, No Kings, 8 millones marcharon contra Trump y la guerra. Le damos la palabra a Rafael Fernández, así nos desarrolla un poquito más el tema, nos indica cuál es la importancia de esta movilización. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando y agradecerles el espacio, ¿no? para discutir estos temas que son tan importantes. Esta es la tercera gran jornada de movilización nacional desde que asumió el segundo mandato de Donald Trump, en un mandato que arrancó con una velocidad similar a lo que ustedes conocieron al inicio de Milei, ¿no? Con el primer día que asumió Trump metió 25 o 26 órdenes ejecutivas, que serían lo que ustedes conocen como decreto de necesidad y urgencia o algo por el estilo, es decir, una manera de empezar a legislar por decreto, y un conjunto de acciones que mostraban que estaba dispuesto a pasar por encima del Congreso, por encima de los tribunales y por supuesto por encima de la gente, ¿no? Entonces, con resoluciones que tenían que ver con, sobre todo, una guerra contra los inmigrantes. En eso tomaba las banderas muy reaccionarias de una parte de su base electoral, a la cual han agitado sistemáticamente con el cuento de que los inmigrantes le quitan el empleo, los inmigrantes provocan de alguna manera un retroceso de Estados Unidos, y que, bueno, Trump agitó durante su campaña electoral planteando expulsar, deportar a 20 millones de inmigrantes que no tienen papeles. Entonces, este arranque del gobierno, así como el indulto, por ejemplo, a grupos fascistas que habían sido protagonistas del intento golpista cuando perdió las elecciones, en la elección que ganó Biden, marcaba, bueno, un intento de avasallar a todo el régimen político, incluso, y establecer un régimen de tipo unipersonal. Es decir, por eso gobierno sobre la base de resoluciones presidenciales, órdenes ejecutivas. Prácticamente el Congreso no era colocada ninguna ley. Y esto explica por qué está esta consigna de No Kings, de ningún rey, o no queremos reyes, o como lo queramos traducir. En primer lugar, estamos coincidiendo ahora con el 250 aniversario de la Revolución estadounidense, ¿no? Es decir, la independencia de las colonias de Norteamérica respecto a Inglaterra, y el rechazo a tener un rey en este caso. Por lo tanto, es una fecha, es un aniversario clave. Por lo tanto, el No Kings también tiene una referencia al pasado y a la historia de Estados Unidos, pero en particular tiene que ver con la denuncia de un proceso autoritario de tipo fascistizante, donde Trump pretende establecer un régimen unipersonal de gobierno, es decir, una dictadura unipersonal. Esto sería un poco el contexto en el cual se viene desarrollando esta oposición, y en un tiempo muy rápido, porque ha pasado poco más de un año desde que asumió Trump en su segundo mandato, se ha venido desarrollando una movilización popular creciente, ¿no? Esto frente a una andanada que bueno, ustedes con lo que es la represión a los jubilados, lo que es la situación que viven allí con la brutalidad que tuvo Patricia Bullrich u otros exponentes de la derecha del gobierno, saben bien de qué se trata, pero no es tan común en Estados Unidos este tipo de situación, más allá que ya ha habido experiencias en gobiernos anteriores, incluso demócratas, ¿no? No es un tema exclusivamente de Trump. Y bueno, esto ha tenido como gran repercusión toda esta cacería de los inmigrantes que ha venido desarrollando el gobierno de Trump,
y que ha utilizado para producir una militarización de la represión. ¿Qué sucede? En las grandes ciudades, Trump perdió las elecciones. La inmensa mayoría de la población es anti-Trump. Entonces, y aparte, en muchas de ellas existe un activismo importante de izquierda o de sectores del movimiento obrero que rechaza todas las políticas de Trump, que vino con la motosierra del recorte del gasto público, achique del gasto en salud y en educación, despido de funcionarios públicos. Es decir, toda una política que todos conocemos bien y que de alguna manera indica casi que una latinoamericanización de Estados Unidos en el sentido de aplicar estas recetas que normalmente el Fondo Monetario ha venido aplicando en América Latina, ¿no? Y en este sentido ha generado procesos huelguísticos, ha generado procesos de solidaridad con los inmigrantes de parte de la población, ¿no? Ha sido un fenómeno realmente impactante porque en las grandes movilizaciones se ha producido que salen los ciudadanos estadounidenses, pueden ser de origen latino o no, pero que tienen la ciudadanía, pero muchos de ellos son, digamos, de otros orígenes no hispanos, y salen a movilizarse porque en general los inmigrantes están encerrados en sus casas atemorizados de que los secuestre la policía militarizada del ICE, que es esta policía migratoria, y que ha ido a los lugares de trabajo, a las iglesias, a las escuelas, a los hospitales, a cualquier lugar donde podía encontrar personas que por apariencia física podían suponerse que eran inmigrantes y sin ninguna orden judicial detenerlos, en algunos casos a la espera de realmente comprobar si eran ciudadanos o no, o tenían algún estatus que los protegiera desde el punto de vista legal, y en muchos casos confinarlos en verdaderos campos de concentración que ha ido construyendo crecientemente el gobierno de Trump. Todo esto generó ya en Los Ángeles el año pasado un gran movimiento, una gran rebelión en contra de esta militarización. El gobierno mandó, además del ICE, a la Guardia Nacional, con lo cual violaba normas estadounidenses, porque la Guardia Nacional en teoría no puede ser desplegada sin el aval del gobernador del estado, ¿no? Y en este caso, en California, no tenía ese aval, pero igualmente enviaron también no solo la Guardia Nacional, sino también a marines, 700 marines en Los Ángeles, más 2.000 soldados de la Guardia Nacional. Con lo cual, bueno, fue un primer proceso que se extendió a otras ciudades con esta misma receta, ¿no? Es decir, generaban un fuerte impacto con la presencia de la policía militarizada de inmigración, que iban con máscaras en la cara, es decir, cubriéndose el rostro para no ser identificados, en autos sin matrícula muchas veces, es decir, una cosa que bien nos recuerda a los servicios, ¿no? A los grupos paramilitares, y en este sentido generaba una reacción popular y a partir de ahí llevaban a más soldados, a tropas, a las distintas ciudades. Esto pasó en Chicago, pasó en Portland, se amenazó a otras grandes ciudades como Nueva York también de poder realizarlo, y donde más impacto se produjo fue en el estado de Minnesota. Allí, en particular, sobre fin de año y principio de este año, se desarrolló una represión brutal y la solidaridad de la población con los inmigrantes era realmente impactante. La gente iba con pitos, ¿no? Con silbatos, digamos, haciéndolos sonar cuando aparecían los agentes mascarados del ICE para advertir a los vecinos que tenían riesgo de ser detenidos, y se armaban piquetes en distintos lugares repudiando la presencia cuando veían camionetas o grupos armados de esta policía militarizada. Esto fue lo que desencadenó, digamos, con la creciente represión, el asesinato de algunos ciudadanos estadounidenses que estaban allí protestando contra la presencia de esta policía migratoria.
hubo una ciudadana estadounidense en Minneapolis que se llamaba Rachel Wood y otro enfermero intensivista que se llamaba Alex Preti, bueno, que fueron los dos asesinados y fueron acusados de ser terroristas domésticos, de que habían agredido o pretendido asesinar a los agentes. Toda una cosa disparatada porque estaba todo filmado con cámara de celular, en algún caso hasta el propio agente del ICE, pero aparte por a veces decenas de celulares que estaban filmando lo que estaba pasando y estaba claro que no había habido tal situación y que había sido asesinato. En el caso de Alex Preti le dispararon 10 tiros. Le siguieron disparando, ya estaba, cuando le empezaron a disparar ya estaba reducido en el piso, en el suelo, ya había sido desarmado y le pegan 3 disparos y después le siguen disparando 7 veces más. Todo esto generó una conmoción nacional, produjo huelgas estudiantiles, huelgas en la educación, marchas y paros en todas las ciudades. La consigna de la huelga general empezó a ser agitada por grupos de activistas. Y en este sentido, digamos, esto es posterior ya a 2 marchas que habían habido del movimiento No Kings. Una había sido en junio del año pasado, otra en octubre. La primera había sido alrededor de 5 millones de personas, la segunda unas 7 millones de personas. La segunda ya había sido en 2.700 ciudades. Esta última hora del 28 de marzo fue en más de 3.300 localidades, digamos. En algunos casos había más de una por ciudad, ¿no? Creo que en Nueva York había 5 por lo menos. Es decir, que vimos a Robert De Niro ahí en un video, pero había en distintos barrios había movilizaciones. En el caso de Nueva York movilizó a 300.000 personas, calculan los organizadores. Es decir, es una masa descomunal de gente. Y el eje de la movilización en este caso fue lo que le llaman ellos el buque insignia, es colocar a una ciudad como el centro político de esa movilización. Es donde colocan más los porotos, digamos, el esfuerzo de la organización y donde van los principales oradores, etcétera, que fue justamente en el estado de Minnesota, en lo que llaman las ciudades gemelas, ¿no? Que es Saint Paul, que es la capital, y Minneapolis, que en realidad no es la capital, pero es la ciudad más numerosa en cuanto a población. Entre las dos, en población en sí urbana, tienen 750.000 personas, ¿no? Habitantes. La movilización allí fue más de 230.000, para que tengan una idea de lo que es la proporción, ¿no? Es decir, prácticamente 1 cada 3 habitantes de esas 2 ciudades estaba allí presente en esa movilización. Lógicamente, en la zona metropolitana seguramente hay muchos más, pero bueno, si uno dice en Ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, no sé, serán 3 millones de habitantes, 1 de cada 3 sería 1 millón, ¿no? Si le agregamos el Gran Buenos Aires y todo lo demás, seguramente sería una proporción incluso mayor, para que vean el impacto en unas ciudades que no son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, es decir, los grandes centros urbanos. Y por lo tanto, el impacto que ha tenido esto en la población. Bueno, el tema, yo obviamente me centré mucho en el tema migratorio, es de alguna manera la bandera fascista popular, entre comillas, popular en el sentido de que tiene respaldo popular, ¿no? Es decir, de derecha en sectores de la población, pero en el cual era la gran bandera trumpista y ha venido cayendo el apoyo porque la brutalidad, el salvajismo de esta represión ha provocado un rechazo incluso de muchos que apoyaban la agenda de Trump respecto a los inmigrantes. Y en este sentido ha venido cayendo mucho, incluso entre los republicanos, el apoyo a esta política. En este sentido, Trump ha tenido que ir reculando. Retiró en gran medida a los agentes de Minneapolis y de Minnesota y ha tenido que descabezar de alguna manera el Departamento de Seguridad Nacional, relevando, digamos, a la jerarca que tenía allí, que era una especie de Patricia Bullrich estadounidense,
y nombrando a un personaje que es un senador de ultraderecha, pero que no tiene esa imagen, por lo menos por ahora, y también removió al que estaba a la cabeza de la represión en Minneapolis, que se llamaba Bovino, de apellido, y nombró a otro que se llama Tom Homan, que es, le dicen el zar de la frontera, pero que fue con un discurso, bueno, de cierto apaciguamiento, aunque continuaron con las redadas. Entonces, en este contexto se desarrolla allí la movilización esta, con el centro en estas ciudades de Minnesota, y bueno, que esto se produce en pequeños pueblos también, ¿no? Es decir, en zonas rurales. Más o menos el 60% de las concentraciones se desarrollaron en zonas no de grandes centros urbanos ni de ciudades medianas, sino realmente pequeños pueblos y zonas rurales prácticamente, muchas de ellas donde predomina los republicanos, ¿no? Es decir, y por lo tanto a veces en un pequeño pueblito dominado por los republicanos, animarse a hacer una concentración frente a lo que llaman el City Hall, la intendencia, digamos, o la alcaldía del lugar, hay que animarse, y el hecho que se haya hecho quiere decir que también no fue hostilizado por los electores republicanos, porque están en un sentido de capa caída, ¿no? Esto se refleja en muchas elecciones que se han producido en el último año, porque, bueno, eventualmente hay una vacancia de un representante, es decir, que sea un diputado o de un senador, y se tienen que hacer elecciones especiales. En estas elecciones especiales, prácticamente en todos lados se han perdido los republicanos. Es realmente muy llamativo porque incluso se perdió, por ejemplo, en la ciudad de Miami, perdió el trumpismo, una elección, no es el centro urbano más grande de Florida, pero, es decir, o mejor dicho, el distrito electoral más grande de Florida, pero hace 30 años que ganaban los republicanos y el año pasado perdieron, sobre fin de año. Lo mismo ha pasado en algunas elecciones de senadores en Texas, es decir, en distritos que son históricamente republicanos durante muchos años, han venido retrocediendo, y donde tiene presencia importante la población de origen latino, los hispanos. En el caso de Florida, por ejemplo, hubo más de 100 concentraciones en el día de No Kings, en la jornada de No Kings, incluido 2.000 personas más o menos en la zona de Palm Beach, cerca de Mar-a-Lago, esta residencia donde Trump no solo vive como su palacio de verano, sino que también gobierna desde allí. Este escudo de las Américas que ha formado con todos los presidentes reaccionarios de América Latina, entre ellos Milei, la ceremonia no fue en la Casa Blanca, fue en la residencia personal de Trump en Mar-a-Lago. Bueno, allí hubo no frente a la residencia en sí, pero en las cercanías, hubo unas 2.000 personas, que para la situación política tradicional norteamericana es importante en esa zona. Y también en esa zona triunfó una alcaldesa del Partido Demócrata, es decir, también en esa zona perdieron los republicanos en un lugar que era inesperado. Todo esto lo coloco porque la cuestión de los latinos es importante. Una gran parte quiero decir, obviamente era minoría, pero una parte de los manifestantes en todo el país eran de origen latino. Seguramente podrían haber sido mucho más si no hubieran tenido miedo de que el ICE los fuera a buscar. Entonces, seguramente muchos de ellos tuvieran la residencia legal, pero esto marca según las encuestas, Trump en los latinos, que tenía cerca del 50% de los votos, ha perdido por lo menos 10 puntos. Lo que ha sucedido también es que la política de Trump para América Latina ha generado una situación contradictoria. ¿En qué sentido? Todos sabemos que una parte importante de los latinos que están en Estados Unidos, sobre todo los de origen cubano, son muy derechistas y apoyaban a Trump y la agenda contra Cuba, contra Venezuela, etcétera, ¿no? Trump, sin embargo, tiene una base que es esa,
y otra base que es la que le reclama expulsar los 20 millones de inmigrantes que él prometió. Y Trump le ha quitado a inmigrantes de origen venezolano, cubano y de otros orígenes, latinos o no, les ha quitado la protección legal que tenían para estar allí. Por ejemplo, una de las cosas que se conoce como TPS, que es una especie de estatus de protección temporal que tenían venezolanos, cubanos, haitianos y de otras nacionalidades, son cientos de miles de personas que se les quitó ese estatuto legal, que no es la residencia propiamente, pero les permite por 2 años, por ejemplo, estar en Estados Unidos, y que estaban basados en que la decisión del gobierno, en ese caso fue de Biden, era que como eran cubanos, venezolanos, etcétera, estaban refugiados de alguna manera en Estados Unidos. Bueno, Trump, como necesitaba poder expulsar masivamente inmigrantes, y estos eran fácilmente ubicables porque tenían que marcar domicilio para tener este régimen, les quitó de un día para otro esa protección legal, y entonces deportó masivamente venezolanos, también cubanos y de otras nacionalidades de América Latina, entonces hondureños, etc. Con lo cual ya generó una reacción, no solamente obviamente en los que eran deportados y los que tenían miedo de serlo, sino en una gran parte de la población latina, porque era gente laburante, ¿no? No estamos hablando de que eran delincuentes, era gente laburante, vecino de todo el mundo, que todo el mundo conocía y que iban a secuestrar a una escuela. Esto generó un impacto fuerte en la población latina también. Y esto es relevante cuando vemos esto que está pasando con América Latina, ¿no? El secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, el bloqueo sobre Cuba, la amenaza de una invasión propiamente a Cuba eventualmente. Tomamos Cuba cuando queramos, cosas por el estilo que dice Trump. Bueno, ya evidentemente hay un proceso político en los propios inmigrantes de esas nacionalidades, porque se plantea una situación, aún el que quería que a Maduro le hicieran lo que quisieran, ¿no? Que era opositor, que se había escapado por razones políticas o económicas, pasó a tener una visión ambivalente, porque vio que en realidad la promesa de que eso era por la democracia y que eso iba a producir no sé qué cambios positivos, en la opinión de esa persona por lo menos, terminó siendo que en realidad Trump dejaba lo mismo, cambiaba un poco las figuritas y se apropiaba de ese régimen para quedarse con sus recursos, con el petróleo, con el oro, con los minerales que pueda haber en el Orinoco, etc. Lo mismo pasa con los iraníes. Cuando Trump lanza la guerra contra Irán junto con Netanyahu, la mitad de la diáspora iraní que vive en Estados Unidos apoyó fervientemente todo eso. Hoy las encuestas dicen que 2/3 de los iraníes que viven en Estados Unidos rechazan la guerra, y que ya los que manifiestan optimismo o alguna esperanza, obviamente ya no lo hacen, salvo los que sean de base monárquica, hay sionistas, iraníes, etcétera, ¿no? Pero son minoría, y en Estados Unidos me refiero. Y claro, hace 2 días Trump hizo un discurso diciendo, que lo viene planteando hace tiempo, de que va a llevar a Irán nuevamente a la edad de piedra, ¿no? Es decir, es una amenaza que prácticamente nos hace recordar no solo lo que pasa en Gaza, sino antecedentes históricos nefastos del propio Estados Unidos, como Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Para plantear ese tipo de cosas. Digo porque no está fuera de la discusión la posibilidad de la cuestión de la utilización de armamento nuclear, ¿no? Nadie lo dice oficialmente, pero ya se lo han preguntado a Trump si él utilizaría, él ha dicho que no cree que los israelíes lo utilicen, pero bueno, está la sombra de este tema arriba de la mesa, y hace poco vi en un podcast que se llama Breaking Point, punto de quiebre, digamos, sería la traducción, de Estados Unidos, es un podcast progresista, digamos,
que entrevistaba a un hombre que hablaba de la irrealización de la política de Trump en la guerra, es decir, la aplicación del modelo de Netanyahu, básicamente, que es, bueno, destruir todo, ¿no? La población civil, la infraestructura civil, los hospitales, las escuelas. Han bombardeado ya 2 veces. La primera dijeron que había sido un error. Bueno, no dijeron nada porque no asumieron directamente, pero dijeron que se había pasado y había sido un error. Habían bombardeado el primer día, el mismo día que asesinaron a algunos de los líderes iraníes, habían bombardeado una escuela con 160 niñas, ¿no? Ese bombardeo había sido un doble impacto, digamos. Habían bombardeado una vez y cuando estaban los rescatistas trabajando, caen nuevos bombardeos. Bastante común en la doctrina que está aplicando Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, o como él se llama, secretario de Guerra, pues le cambió el nombre del departamento, que es algo ilegal también, pero lo hicieron por orden ejecutiva también. Eso solo lo podría votar el Congreso, pero nadie chista, digamos, ante ese hecho. Es decir, es todo un proceso en el régimen político que me parece importante, que es esta tendencia fascistizante, esta tendencia al gobierno unipersonal, a saltearse el Congreso, a violentar a los propios tribunales de justicia, que es un complemento de la tendencia belicista. Es decir, llevar a una población a una guerra requiere, que va a implicar sacrificios desde el punto de vista económico, etcétera, requiere aplastar sus libertades democráticas. Por eso el discurso de Trump no es el discurso típico del imperialismo que dice vengo a liberarlos de Saddam Hussein y vengo a traer democracia. Después mentira, pero ese es su discurso. Trump no dice ya eso. No dice vengo a traer la democracia de Venezuela. Dice vengo a quedarme con los recursos de Venezuela y ahora gobierno yo en Venezuela. ¿No? Ninguna democracia. Es decir, ya es un rey, o pretende serlo en Estados Unidos, y pretende ser ya un rey, un emperador sobre colonias, digamos, o protectorados. De hecho, no legales, pero protectorados. Lo mismo está amenazando a Cuba en este sentido, y el hecho que se le haya complicado la guerra en Irán es lo que explica que todavía no hay una decisión clara sobre Cuba, ¿no? Y tal vez en función de eso sea que, bueno, como la cosa se alarga, permitió que entrara un petrolero ruso, y por otro lado, porque la situación económica mundial, el horno no está para bollos, ¿no? Es decir, el hecho de que la guerra se extienda, que los iraníes ya hayan logrado bloquear el estrecho de Hormuz y bloqueado el pasaje por allí de petróleo, de gas y de fertilizantes y toda una serie de materias primas que son vitales para la economía mundial, sobre todo las energéticas. Esto está provocando, bueno, el alza de todos los precios, obviamente, en particular de la energía, y esto está impactando en las bolsas, está impactando en la economía mundial, y bueno, hay un creciente nerviosismo. En este sentido, bueno, Trump ha tenido que aflojar, por ejemplo, en las sanciones, incluso contra Putin, ¿no? Es decir, las sanciones, bueno, incluso contra parte del petróleo iraní. Es decir, está bombardeando Irán, lo está masacrando, acaba de destruir un puente que no tenía ningún valor militar, obviamente, una infraestructura civil, y a la vez tiene que permitir que Irán se financie vendiendo petróleo. Es decir, una cosa bastante contradictoria en la perspectiva de la guerra de Donald Trump, pero que tiene en cuenta que tiene que, a la vez que llevar adelante el proceso de la guerra, de la masacre, el exterminio que tiene planteado también que no se le vaya de las manos el proceso económico internacional, ¿no? Y que no se fugue todo el mundo la deuda pública estadounidense y se derrumbe de alguna manera Wall Street. Entonces tenemos un panorama en este sentido de la guerra que está sacudiendo los cimientos de alguna manera del régimen capitalista y el imperialismo y bueno, obviamente sometiendo a los pueblos a condiciones de vida cada vez más intolerables. Y en este sentido también
volviendo a las marchas y a la movilización No Kings, empalman con procesos huelguísticos, con procesos de movilización que tienen que ver con eso, con las condiciones de vida, ¿no? Con los despidos, con la carestía. Por ejemplo, la gasolina, la nafta para nosotros, creció un 30% en promedio en Estados Unidos. Para un estadounidense esto es algo de muchísimo impacto para todo el mundo, pero para ellos en particular, que la gasolina barata la consideran poco menos que una norma constitucional, tiene fuerte impacto, aparte obviamente en el conjunto de los precios, ¿no? Y en este sentido, una de las banderas de Trump, que fue bajar los precios, bajar el costo de los alimentos, de la gasolina, etcétera, tiene grandes problemas porque en noviembre hay elecciones de medio término y si a Milei lo pudo salvar Trump y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, bueno, a Trump no tiene quien sea su rescatista, ¿no? Y en ese sentido son elecciones que tienen el riesgo de marchar por paliza. Y en este sentido, perder la mayoría en las dos cámaras podría llevar incluso a un juicio político. En estos momentos, aparte, hay una crisis en el ejército de Estados Unidos. Hubo la renuncia de un... Perdón si yo me extiendo mucho, ustedes me interrumpen y me llevan para donde quieran o me piden que cierre. Rafael, yo quería hacerte una pregunta y luego también que los otros integrantes del equipo te pregunten o aclaren algo o comenten algo. ¿Este movimiento es autoconvocado? ¿Cómo se organizó? ¿Hay partidos políticos? ¿Hay organizaciones sociales? Bueno, hay artistas, ahí vimos a Robert De Niro, pero ¿cómo se fue gestando? Porque es importante, ¿no? Siempre a mí me da como la impresión que, bueno, por ahí Estados Unidos no tiene, como en Argentina, el peso de la burocracia sindical o el peso de los partidos políticos tradicionales que lo único que hacen es frenar. Desconocemos cómo es la situación en Estados Unidos, pero ¿Mm? Es muy parecido porque hay una burocracia sindical feroz, como sucede muchas veces, obviamente los procesos huelguísticos pasan por los sindicatos de base, y muchas veces las burocracias sindicales, por ejemplo, la metalúrgica, la vinculada a la industria automotriz, ha apoyado a Trump, los aranceles contra otros países, en nombre de que eso iba a traer una mejora de la industria, ¿no? Es decir, iba a generar más empleo y mejores salarios, porque obligaban a Tesla o a otras automotrices a deslocalizar sus fábricas en China o en otros países y traerlas a Estados Unidos para no tener que pagar aranceles. La hipótesis de muchos era que eso iba a provocar un aumento de la mano de obra, digamos, de la ocupación en la industria manufacturera, y la realidad es que no solo no ha aumentado, sino que ha retrocedido el empleo en la industria manufacturera a pesar de todos esos aranceles y toda esa política. Por primera vez, porque en el año último de Biden se había mantenido empatado, no había ni crecido ni decrecido, pero en los 3 anteriores de Biden venía creciendo la industria manufacturera, el empleo. Quiere decir que, evidentemente, Trump actúa ya en un contexto de cierto retroceso industrial manufacturero, pero toda su política no ha dado ninguna salida y ha encarecido los precios de todo. Pero bueno, eso lo que quería decir es que la burocracia de muchos de estos sindicatos ha apoyado la política trumpista, no se ha pronunciado contra la guerra. Otros sindicatos nacionales sí se han pronunciado contra la guerra en la tónica que tiene el Partido Demócrata, ¿no? El Partido Demócrata es un partido del imperialismo y cuestiona, desde el punto de vista legal, el hecho que Trump no haya ido al Congreso a votar la guerra, que resuelva por su cuenta, y no cuestiona el fondo de la guerra. En este sentido, muchos sindicatos que formalmente sacaron una aclaración y con eso, de alguna manera, saludaron a la bandera y no hicieron más nada, tienen un poco esa tónica. En sindicatos de base, sobre todo enfermeros, de educadores, que han estado con procesos huelguísticos, de funcionarios civiles, en funcionarios públicos,
han habido pronunciamientos más contundentes contra la guerra. En este sentido, el movimiento No Kings es un movimiento muy diverso. Digamos, Estados Unidos hay toda una tradición de movilizaciones que tienen distintas organizaciones por detrás, y muchas veces el centro son las organizaciones que ellos llaman de derechos civiles, que podrían ser de derechos humanos para nosotros. Otras pueden ser las sindicales, las ambientales, etcétera, solidaridad con Palestina. En este caso, justamente es una coalición de 200 organizaciones, en las cuales también intervienen partidos políticos, pero son sobre todo organizaciones, digamos, que estaban bajo la influencia de la mayoría del Partido Demócrata, pero no formalmente. Es decir, desde el punto de vista formal son autónomas, pero la orientación política en general es la del Partido Demócrata. Por ejemplo, en el acto en St. Paul, en Minnesota, donde cantó Bruce Springsteen, el jefe de voz, como le dicen en Estados Unidos a este cantante, estuvo Jane Fonda, estuvo Joan Baez, para los más veteranos es una referencia importante de la lucha por los derechos civiles también, ¿no? Bueno, Joan Baez recordó que algunas de las canciones que cantó las había cantado por primera vez en movilizaciones con Martin Luther King en principio de los años 60, ¿no? Está impecable por otra parte. Es llamativo. Pero, bueno, quiero decir, había artistas y todo este tipo de organizaciones de distinto espectro. Por ejemplo, Judíos por la Paz, Voces Judías por la Paz, es decir, una organización que no es muy numerosa, pero que es muy combativa y ha estado en la lucha contra el genocidio en Gaza, y contra las campañas para declarar antisemita a todo el que se pronuncie en favor del pueblo palestino, ¿no? Es decir, que en Estados Unidos llevó a una represión, sobre todo del sector estudiantil, que ocupaba las universidades, ¿no? O sea, hacía campamentos. Eso lo lograron hasta cierto punto reprimir, pero en un contexto, no me quiero desviar del todo, pero me parece políticamente relevante por el momento que estamos. Esta campaña se ha pulverizado en 2 años y pico de genocidio, ¿no? Porque el apoyo a Israel era aplastante en la opinión pública, y hoy es minoría. Es mayor el rechazo, sobre todo entre los jóvenes, y considerando jóvenes a los menores de 50 años, más del 72% de los jóvenes que votan o se adhieren al Partido Demócrata están en contra de Israel. Y los republicanos, que son muy conservadores, más del 50% de los menores de 50 años tienen una visión negativa de Israel. Esto es un viraje vertiginoso en la opinión pública, y en este sentido está provocando una crisis en la base del propio Trump, en la guerra de Irán, porque una parte muy reaccionaria de su base dice que ellos estaban con Trump porque Trump prometía Estados Unidos primero, ¿no? Es decir, nada de meterse en guerras prolongadas, como en Irak, como en Afganistán y como otros lugares, sino dedicarse a reconstruir Estados Unidos, la industria, la infraestructura, etc. Bueno, una parte de esta base dice que Trump los engañó y que estás llevando una política de primero Israel, ¿no? Es decir, porque dicen que esta guerra la provocó Netanyahu, con lo cual obviamente también es una política que no termina de romper con Trump, porque, bueno, Trump estaría mal aconsejado, habría sido presionado, etcétera, para ser llevado a esta guerra, y de alguna manera buscan un arreglo, es decir, volver al romance. Por ejemplo, hay expectativas que el vicepresidente J.D. Vance sea más reacio a esta guerra en Irán. Y bueno, volviendo a lo de No Kings que tú me preguntaste, las movilizaciones por Palestina también tienen una presencia, han tenido mucho impacto en el último año y desde antes. Por eso tenés movimientos ambientales, de derechos civiles, sindicatos, y bueno, y hay partidos de izquierda también, no son, digamos, súper numerosos. Y después está el Partido Demócrata,
por ejemplo, en el acto en Saint Paul, Minnesota, hizo uso de la palabra el gobernador y la vicegobernadora. El gobernador se llama Tim Walz, es un personaje, digamos, del centro del Partido Demócrata, no es de su ala izquierda. Y esto lo digo porque en Minneapolis y en Minnesota en general fue donde se despertó aquel movimiento de las vidas de los negros importan, ¿no? Black Lives Matter, porque había habido un asesinato justamente en Minneapolis de un ciudadano negro que le habían impedido que respirara, lo habían aplastado con la rodilla mientras lo tenían reducido en el piso y murió. George Floyd, y eso provocó una sublevación nacional y en particular en Minneapolis, en Minnesota, y Tim Walz, que era el gobernador, llegó a la Guardia Nacional a reprimir, con el pretexto de evitar ¿no? los desmadres de la movilización, etcétera, pero se ha negado también a impulsar ningún tipo de depuración policial, etcétera, ¿no? Es decir, si bien los responsables de ese asesinato en particular sí fueron juzgados, etcétera, en general, salvo poner una camarita a la policía mientras reprime, no hay mucho cambio real en la operativa. Bueno, este Rafael, tipo ¿te de parece caristas, que le demos un poquito la palabra a los integrantes del equipo? Así te preguntan o hacen alguna aclaración. Bueno, muy interesante, importante todo el desarrollo que hiciste sobre la situación en Estados Unidos en la actualidad y sobre este movimiento en particular. No sé si quieren preguntar o intervenir, levanten la mano, por favor. Hay Este, Claudio y Clelia. A ver, sí, escuchamos a Clelia y luego a Claudio. este, ante todo, buenos días a todos, que todavía no los saludé. Me pregunto si la posición de la Unión Europea, que se muestra tan remisa a colaborar, tiene influencia, podrá tener alguna trascendencia en esta escalada tan preocupante de Medio Oriente. Y gracias desde ya. Bueno, gracias. Juntamos las preguntas o las inquietudes y después te damos la palabra, ¿eh? Claudio. Bueno, yo diría que una de las cosas que te preguntaría es que te quedaste, que empezaste a decir con respecto a la crisis en las Fuerzas Armadas norteamericanas, y ahí hubo un pequeño corte que te hicimos, una participación, y no nos dijiste lo que pensabas de eso. Otra cuestión es que si bien dominan el Partido Demócrata y el Partido Republicano, el tamaño de la crisis en el país, la situación de enfrentamiento y de desprestigio de los dos partidos, porque están teniendo desprestigio. ¿Cómo se presentó en las elecciones en Nueva York por el Partido Demócrata? Y Nueva York es demócrata. Y la otra cuestión es que hay otra cuestión tradicional que es el estudiantado norteamericano, que es bastante fuerte y tiene de izquierda. Y en las universidades norteamericanas, muchas de ellas, hay una fuerte ideología marxista en algunos sectores, o por lo menos hay cursos de marxismo que son concurridos por los estudiantes. Entonces, en esta situación, en la dinámica de esta situación, puede ser que surjan organizaciones y partidos políticos que empiecen a formarse, independientemente de su legalidad, pero así formarse de tipo revolucionario en Estados Unidos. ¿Es posible eso? A ver, Eh, Walter Ah, y Marta. y otra cuestión.
ya hubo una tradición de organización revolucionaria, el Socialist Worker Party trotskista, hace muchos años. Nada más. Eh, yo veo a Trump muy parecido a Milei, o sea, como que en realidad no está beneficiando a Estados Unidos, como que está trabajando para alguien, ¿no? Y hasta qué punto todo lo que está sucediendo beneficia a Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón por la cual están trabajando de esta manera? Porque lo que están haciendo no beneficia, lo están usando. Yo lo que veo es que es un país que permite ser usado para un objetivo que no está muy claro. Gracias, Marta. Walter, Pregunto, ¿no? Pregunto, mi pregunta es eso, ¿qué pasa ahí? Walter. Sí, ¿qué tal, compañeros? Buen día. No, primero una reflexión. ¿Se me escucha bien? sí, Hola. más o menos. A ver, ahora sí, a ver. A ver, disculpen, compañeros, pero tengo un teléfono un poco viejo, che. Ahí te ¿Ahora se me escuchamos, ahí te escucha? escuchamos. Sí, Bien. sí, te escuchamos, sí. No, primero una reflexión, ¿no? Porque me parece que estas marchas de 8 millones de personas, la marcha que tuvimos acá en Argentina el 24 de marzo, que fue multitudinaria en todas las ciudades, no solo acá en la capital federal, provincia de Buenos Aires, sino que en Rosario, en Córdoba, ya no podemos hablar de decir, bueno, falta la reacción del pueblo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezaba el gobierno de Milei o empezaba el gobierno Trump, uno veía cómo Trump, por ejemplo, arrollaba las universidades, llegó incluso a poner agentes en los campus universitarios, y uno se preguntaba, bueno, ¿qué pasa que no hay una reacción? Bueno, esa pregunta ya no la podemos hacer porque efectivamente hay una reacción. Hay una reacción. Se está viendo que la sociedad en distintos puntos en Europa, las huelgas de Italia, eh, hay una reacción por parte de la clase trabajadora. Me parece que el problema es que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasa con las direcciones, no? Que no son las que canalizan. En parte una de las preguntas creo que ya fue esbozada por Claudia y por vos, Lili. Digo, ¿hay una izquierda que pueda canalizar todo ese descontento? Es decir, una izquierda que plantee, no digo una izquierda socialdemócrata o reformista, sino una izquierda que plantee la superación de todas estas contradicciones, ¿viste? Evidentemente acá Claudia me está diciendo que no, así que evidentemente, bueno, este movimiento tiene una fuerza impresionante, pero también tiene unos límites impresionantes. Y la pregunta es, viene la comparación obligatoria, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia ves entre este proceso político, en las marchas no King, y los procesos políticos de las que abrieron las marchas contra la guerra de Vietnam? Y la segunda pregunta es, estas marchas multitudinarias y un empantamiento, no digo derrota, pero un estancamiento en Irán, ¿podría llegar a provocar la caída del gobierno de Trump? ¿O por lo menos una crisis de gabinete descomunal? Bueno, te dejo, Rafael, esas dos preguntas y desde ya gracias por participar en el programa. Bueno, hay unas cuantas preguntas. Las recordamos, la posición de la Unión Europea, si esto influye en las divisiones en las Fuerzas Armadas. Bueno, esto de la posibilidad de que surja alguna dirección en el movimiento, puede no haberlo también, no es obligatoria a veces las direcciones. Marta que decía si Estados Unidos está siendo usado por Israel, bueno, esto de comparar con la guerra de Vietnam, bueno, ¿en qué punto de la crisis está el gobierno de Estados Unidos? Mucho. Luego tenemos, si podemos, vamos a seguir con Cuba. Sí podemos, porque es bastante, pero bueno, si no, seguiremos otro día. Pero no, las preguntas son todas pertinentes, me parece. Eh, bueno, en primer lugar, creo que Marta fue la que preguntó un poco cuál era el objetivo creo que fue Marta, ¿no? Sí, fui yo. De Trump en este tema.
en toda su política. Yo creo que tenemos que preguntarnos antes este proceso hacia la guerra que se ha ido intensificando, ¿no? Porque Trump hizo campaña con el discurso no a la guerra, de alguna manera, ¿no? Simplificando un poco, pero no más guerras, preocuparnos de los problemas internos, etc. El tema es que la tendencia a la guerra está vinculada a la evolución de la economía mundial y de la política mundial, ¿no? Es decir, eso es lo que está determinando un proceso que podríamos decir, esquemáticamente y simplificando mucho, de desglobalización, ¿no? Es decir, el imperialismo había encontrado una vía de salida a la superproducción de mercancías y de capitales con el proceso de restauración capitalista en la Unión Soviética, en China, etc. Y decían, bueno, se abrió una vía de salida al fin de la historia, llegaron a decir, y se inundó China de capitales, ¿no? Es decir, China se convirtió en una plataforma de exportación para todo el mundo, se deslocalizaban fábricas en Europa, en Estados Unidos, se las localizaba en China o en otros países asiáticos para, con una mano de obra barata, inundar el mundo. Eso produjo un retroceso industrial de muchos países, entre ellos los latinoamericanos, una cierta debilidad de la clase obrera de otros países, porque esa competencia nos debilitaba de alguna manera a los trabajadores, o así lo sentían. Y ese proceso, después de más o menos 20 años, o más, un poco más, llevó a un agotamiento también. Y hoy China ya no es simplemente que fabrica zapatillas, remeras, juguetes o cosas, digamos, sin mucha tecnología, sino que se convirtió en una potencia industrial. Y eso ya empezó a lo que había sido una salida al estrangulamiento del mercado mundial, la superproducción, se convirtió en un nuevo embotellamiento, en un nuevo trancazo, y los capitales de Estados Unidos, de Europa, etcétera, empezaron a tener cada vez más dificultades en la economía mundial. Esto es lo que provoca la tendencia a lo que parece un retorno al viejo proteccionismo, pero es nuevo. Quiero decir, acá lo que se requiere para Estados Unidos o para las otras potencias es mandar a la lona a sus competidores y también disciplinar a los capitalistas, porque hay capitalistas como Elon Musk, como la gente de Apple o bueno, casi todas las grandes tecnológicas estadounidenses, Amazon, etcétera, que tenían una presencia muy fuerte en China. El tema es que esta tendencia a tener que ir a una competencia donde involucra a los estados, a medidas de tipo de proteccionismo comercial, de medidas de tipo monetarias y por supuesto medidas de tipo de amenaza militar, forzaba al gobierno estadounidense a decirle a Trump, a Musk, a los de Apple, a los de Amazon, etcétera, retornen a Estados Unidos las fábricas, ¿no? No podemos depender las cadenas de suministro de que estén en China, en nuestro competidor. Y bueno, esto llevado, por supuesto, a la industria de punta, los chips, los superconductores y todo ese tipo de cosas, requería, por eso hablan de que es una cuestión de seguridad nacional, requería tener el monopolio o el control, por lo menos, de esas cadenas de producción y de las materias primas necesarias, la tecnología, etc. Esto llevó a este proceso de confrontación entre las potencias, ¿no? Es decir, 20 años atrás nos decían que se acababan las guerras, que la globalización hacía que los capitales y las personas podían circular por todos lados sin problema, y ahora hemos pasado a lo opuesto, es decir, a un proceso de nacionalización, entre comillas, de cierto nacionalismo exacerbado, que está vinculado a un proceso de guerra. Es decir, de este tipo de situaciones de crisis capitalista y en este caso de decadencia del imperialismo norteamericano, se sale con procesos de guerra. Eso es lo que explica también los cambios en los regímenes políticos. Es decir, desde el punto de vista capitalista se sale con procesos de guerra. Desde el punto de vista de los trabajadores se sale con
con cambios sociales de tipo revolucionario, lucha por el socialismo, superación del capitalismo. Pero quiero decir, desde el punto de vista de los grandes monopolios, los banqueros, las grandes empresas tecnológicas, tienen que ir a un proceso cada vez más guerrerista, es decir, la tendencia del propio proceso ¿Quiénes son? y ¿Quiénes político. son? ¿Quiénes son? Perdón, ¿quiénes son los grandes capitalistas? Bueno, los grandes capitalistas, por supuesto, es el capital financiero internacional, también está allí el complejo militar industrial, y después están las grandes tecnológicas, sobre todo es las llamadas siete magníficas, ¿no? Que están Microsoft, está Tesla y otros, porque ahora, por ejemplo, estos días, creo que hoy salía a la bolsa SpaceX, la empresa esta que no solo manda satélites, sino que pretende desarrollar una industria aeronáutica por parte de Elon Musk, ¿no? El mismo dueño de Tesla y de la red X, ex Twitter. Después están Apple, está Amazon, está, bueno, ahora no me acuerdo, Google, pero son todas grandes empresas vinculadas a la industria, a la tecnología, ¿no? Es decir, y donde están centradas últimamente en esta etapa en la inteligencia artificial y en otro tipo de procesos de ese tipo, ¿no? Está también Nvidia, que es la que fabrica los superconductores, los chips y todo eso. Todas esas tenían fuerte presencia en China y una fuerte interrelación. El imperialismo necesita cohesionarse para este proceso de confrontación entre las potencias y forzarlos a que corten o reordenen sus cadenas de suministro para no depender de otra potencia. Y en ese sentido es que lo fuerzan a través de aranceles y todo tipo de resoluciones a, de alguna manera, nacionalizarse más, volver más al territorio y al circuito económico bajo control de Estados Unidos. Y esto es todo un proceso, una tendencia a la guerra. De la mano de esto está también, es decir, es una salida reaccionaria del capital. Esto es lo principal, ¿no? Obviamente una tendencia a la guerra quiere decir la destrucción de riqueza, de capacidad de producción y destrucción de personas, que es la principal fuerza productiva, ¿no? Desde el punto de vista para la humanidad es una encerrona histórica que conduce a un retroceso si no se lo derriba, es decir, si no se combate la tendencia a la guerra con procesos revolucionarios y con la superación del capitalismo. Esto es un poco digo, obviamente muy resumido este tema, es decir, hay quienes especulan, no, China va a pasar a Estados Unidos, el yuan va a superar al dólar y toda una serie de cosas como si fuera puramente económico este tema. Y Estados Unidos ocupó el rol de primera potencia sobre la base del proceso de la guerra, ¿no? Es decir, saliendo como potencia dominante de la Segunda Guerra Mundial sobre una Europa destruida, Japón también, etc. Y en ese sentido ocupó ese rol y se le impuso a Inglaterra, que era la primera potencia anterior, y por eso el dólar pasó a ser el centro del sistema financiero y monetario internacional. Eso no va a pasar pacíficamente. Uno no puede descartar la hipótesis de que China pase a ocupar ese rol, pero Estados Unidos no va a dejar ese rol, porque el dólar sigue siendo el dólar y el ejército de Estados Unidos sigue siendo el ejército de Estados Unidos, sin poner en juego todos sus recursos para evitar eso. Y eso es lo que amenaza a la humanidad con una guerra que está en curso, está en desarrollo, porque lo que pasó en Ucrania, en Gaza, y ahora pasa en Irán, lo de Venezuela, la amenaza sobre Cuba, todo eso está vinculado a este proceso de guerra. No es casual todo lo que pasa, que son ataques del imperialismo, tanto con aranceles y medidas de tipo monetario y económico, como con las medidas de tipo belicista directamente, que son amenazas a China, ¿no? Ya explícito y descarnado que Trump todo el tiempo habla de que hay que expulsar a China de América Latina, a Rusia también, pero sobre todo a China, que es la condición para su patio trasero, pero bueno, donde habla de controlar el hemisferio, es decir, América sobre todo, pero en función de un planteamiento de una guerra, no en función de que
esto tiene una salida puramente económica a un desarrollo hemisférico. Trump, por otro lado, no le ofrece nada a América Latina desde el punto de vista económico. El principal socio comercial es China para todos los países de América Latina. Y en todo caso el dominio del imperialismo, por un lado militar y por otro lado financiero, ¿no? El Fondo Monetario, el capital financiero de Wall Street sigue siendo el principal acreedor de todos estos países y el que domina la política económica de estos países. Voy a Pero agregar ¿puedo hacer un paréntesis sí, con respecto a esto? Porque ellos han instaurado el germen de la propia destrucción. O sea, en principio, con toda esta descentralización hacia China y hacia los países asiáticos para evitar, para mejorar, digamos, las ganancias, ¿no? Para que se produzca ganando con trabajadores que muy poco ganan, digamos, y entonces por lo tanto las industrias incrementarían sus ganancias, desarrollaron toda una industria que ahora se les vuelve en contra, es un proceso dialéctico. Algo parecido pasó después del 45, cuando Estados Unidos dio préstamos a Alemania y Japón para la reconstrucción, se superindustrializaron Alemania y Japón y luego se les volvieron en competidores, digamos, ¿no? Me parece que es como el mismo proceso dialéctico, es el germen de la propia destrucción. Todo es porque está guiado por la ley de la ganancia. Quieren ganar menos y terminan perdiendo. ¿Viste? Como cuando vos querés ganar mucho y te quedás sin nada, más o menos. Burdamente, ¿no? la tendencia del capitalismo requiere, es decir, encontrar vías para la acumulación de capital que implica tener una tasa de ganancia elevada, eso implica aumentar la explotación de los trabajadores, implica desalojar competidores, expandirse cada vez más, concentrar la producción, y eso por su lado va generando un agravamiento de esa contradicción que pretendían superar, ¿no? Eso es un ciclo que el capitalismo eh, se replantea permanentemente, en el sentido que, por ejemplo, bueno, el crédito, el endeudamiento, etcétera, bueno, en principio parece una salida para poder conseguir compradores a la producción, hasta que llega un punto que las deudas no se pueden pagar y se convierten en otro factor Pero de la eso crisis. pasa también, Rafael, eso pasa en Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos es impagable, cada vez crece más la necesidad de aumentar los impuestos y cada vez eso está descargándose en todas las cuestiones sociales de Estados Unidos y la misma precarización del trabajo significa tratar de conseguir la plata para pagar las deudas dentro de Estados Unidos. Totalmente, el endeudamiento del Estado y de los estados en general supera el 120% del producto en Estados Unidos. Por otro lado está el endeudamiento de las familias, el endeudamiento de las empresas, es decir, todos estos fenómenos que todos conocemos muy bien en América Latina y que ahora están en el epicentro del imperialismo mundial como un factor que limita el accionar de los gobiernos y del Estado para abrir una salida, porque en 2007-2008, cuando empezaron los cracks bancarios, el sistema financiero, las compañías de seguros, etcétera, el Estado volcó montañas de guita para salvar a los bancos y a las grandes corporaciones, y eso provocó este nivel de endeudamiento. Ahora el tema es que no tienen esa capacidad de manejo puramente económico, y por eso también la tendencia a la guerra nace también de esto. La necesidad, y esto implica, bueno, trasladarle tu crisis a los competidores, a las otras potencias, llevarlos a la lona a ellos para ocupar el espacio. Eso es lo que de alguna manera nace como una tendencia de la decadencia del imperialismo. Y en este sentido se vuelve una situación cada vez más explosiva y de alguna manera sin salida, entre comillas, porque la salida es el retroceso histórico. En este sentido, los europeos que me planteaban, bueno, están completamente contra las cuerdas, ¿no? Es decir, las potencias europeas, que por otro lado hablamos de Europa a veces como una unidad y es
es un conjunto completamente contradictorio, ¿no? Porque tengan una moneda común no quiere decir que no tienen todos, porque Inglaterra, por ejemplo, no tiene el euro, pero este, tiene enormes dificultades para este proceso y una dependencia con Estados Unidos completa, ¿no? Esto se vio en la política respecto a Ucrania y en otra serie de aspectos que no me quiero poner a desarrollar todos porque si no sería largo, pero quiero decir, la política que impuso Trump con Venezuela, con Cuba, el bloqueo, prohibirle a todo el mundo que le venda petróleo a Cuba, por ejemplo, ha sido obedecido por todos. Ahora la guerra contra Irán viola todas las normas de la ONU. Se ha habido resoluciones de la ONU, incluso del Consejo de Seguridad, que incluso no fueron vetadas por Rusia y China, ni hablar de las potencias europeas, es, por ejemplo, criticar a Irán porque cierra el estrecho de Hormuz. No ha habido una resolución condenando la invasión, por el ataque, la agresión por parte de Trump, no provocada por parte de Irán, ¿no? Es decir, no es la respuesta, ni siquiera pueden decir como en Afganistán, bueno, los talibanes nos tiraron las torres gemelas, hubo un atentado, lo que sea, y le presentaron al pueblo estadounidense y a la población mundial que era una acción de defensa, ¿no? Defensiva. Lo de Afganistán y lo de Irak, que no tiene nada que ver con la Torre Gemela, vino por añadidura. Y esas guerras, esto para vincularlo con las cosas que estábamos hablando y algunas preguntas que se plantearon sobre Vietnam, estas guerras contaron, la de Irak, la de Afganistán, con el apoyo del 90% o más de la población de Estados Unidos. Esto lo digo porque hoy el apoyo está por debajo del 40%. Incluso después que ya empezaron a llegar soldados estadounidenses caídos en la guerra, que eso normalmente eleva el chauvinismo, el nacionalismo, el patriotismo de la población, igual es históricamente bajo y es históricamente alto el rechazo a la guerra, mucho más alto que cuando la guerra de Vietnam, por lo menos en el inicio, ¿no? Porque no sé si recuerdan la película Nacido el 4 de julio con Tom Cruise, que reflejaba el caso de un joven que, ante aquel discurso que había hecho John Fitzgerald Kennedy, que decía: no preguntes qué puede hacer América por ti, sino qué puedes hacer tú por América, y dijo que había que enrolarse para pelear en Vietnam, llevó a un joven a enrolarse, porque en esa época había conscripción, es decir, servicio militar obligatorio en Estados Unidos, pero este joven, que es un caso real, se había anotado, él se había registrado para ir a pelear, vuelve en silla de ruedas, y se convierte en un activista contra la guerra, pero al principio el llamado al patriotismo por parte de Kennedy llevó a muchos jóvenes a enrolarse. La guerra de Vietnam quebró el servicio militar obligatorio. Esas movilizaciones juveniles, que repito, no fueron en el primer año de la guerra de Vietnam, pasaron años para que se convirtieran en masivas, quebraron el servicio militar, la conscripción, y pasó a ser un ejército donde la gente tiene que enrolarla y pagarle un sueldo, etc. E incluso aparece la discusión, no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Alemania, en otros lugares, de volver a la conscripción, al servicio militar obligatorio. Es decir, lo cual marca esto como la discusión sobre el presupuesto militar en todos los estados, etcétera. Marca que todas las potencias son conscientes de que van a un proceso belicista, un proceso guerrerista, y eso tiene su propia dinámica, quiero decir. Va a seguir claramente incrementando. Si estamos en una guerra mundial en desarrollo, ninguna guerra mundial se declaró de un día para otro, sino que tuvo un proceso de escalada. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ante otras preguntas, ¿no? La comparación con Vietnam, yo creo que estamos en un proceso más alto en un sentido. Por supuesto que si uno dice, bueno, en los 60 tenías el Cordobazo, tenías el Mayo francés, la Primavera de Praga, la guerra misma de Vietnam mostraba una debilidad del propio imperialismo que después termina teniendo que retirarse en el 75, de una serie de cosas que evidentemente impactan por lo que era
también el activismo de izquierda, las posiciones que se consideraban o se reclamaban como revolucionarias, etcétera. El proceso de la Revolución Cubana que había sido un poco antes, toda una serie de fenómenos que uno dice, bueno, no están presentes de esa manera. Claramente no, todavía no están presentes por lo menos de esa manera, pero el nivel de rechazo a la guerra es más alto. El activismo, oye, cualquier marcha de estas es mucho más masiva que las que estamos hablando de las movilizaciones contra la guerra en Vietnam. Y en este sentido, el escepticismo, por lo menos, si no el rechazo abierto, es cada vez mayor, sobre todo entre los jóvenes. En la juventud, creo que marcaba Claudio, en las universidades, por supuesto, hay una tendencia así a la izquierda y en la juventud en general. Lo que yo mencionaba del rechazo del sionismo entre los jóvenes, no solo demócratas, sino también republicanos e independientes, lo que sea, es notable, pero también es cierto, es decir, el interés, obviamente, en las posiciones de izquierda, en el marxismo. También hay grupos de izquierda políticos que seguramente no tienen una gran implantación, pero están presentes en un contexto de una crisis social que se va agudizando, ¿no? Porque esa es la realidad. Es decir, el tema es que la guerra va de la mano de más privaciones. Ya en un país, en el caso de Estados Unidos me refiero, nosotros ni hablemos, pero en el caso de Estados Unidos, que ha pasado por etapas de miseria enorme, cierta reactivación en algunos momentos del empleo, pero no nos olvidemos los campamentos de personas sin techo en las grandes ciudades, el deterioro de la salud, de la educación, el endeudamiento de las familias. Es decir, el tema del costo de vida es el tema central hoy de la política. Si quitamos el tema de la guerra y el tema de la inmigración, lo que ellos llaman asequibilidad, o bueno, hay una palabra que ellos usan mucho en inglés que ahora no me acuerdo cuál es, pero que fue el centro, por ejemplo, de la campaña de Zohran Mamdani, el que resultó electo alcalde de Nueva York, que es un hecho histórico también, porque no solo se proclama socialista, socialdemócrata, diríamos nosotros, es del ala demócrata socialista del Partido Demócrata, sino que además es musulmán, en la ciudad en la cual fueron derribadas las Torres Gemelas hace 20 y pocos años, y en la cual viven 2 millones de judíos. Recibió la votación de cerca de la mitad de los judíos neoyorquinos. Una persona que había denunciado el genocidio de Netanyahu y de Israel en Gaza. Quiere decir que esto, que aparte fue agitado por los otros candidatos, no impactó. Alguna anécdota hay de alguna una anciana judía que le dice: tenemos una diferencia en un punto, pero no me lleva a no votarte porque tengo coincidencias que considero más importantes. Eso era impensable unos años atrás, 2 años atrás, no 10 o 20. Entonces, el hecho que en la ciudad donde está alojado Wall Street se vota a una persona que se proclama socialista, con los límites que nosotros ya sabemos que tiene su supuesto socialismo, pero no importa, porque para la población es muy fuerte votar a alguien que se proclama socialista. Y que en la ciudad que es la mayor concentración de judíos fuera de Israel, la segunda ciudad por población judía en el mundo, porque por detrás de Tel Aviv, se vota a una persona que se declara contra el genocidio y que incluso es musulmán. Es un hecho realmente impactante y que muestra un giro de la población y sobre todo de la juventud. La cantidad de voluntarios que movilizó la campaña de Mamdani fue impresionante. Por otro lado, tengo que decir, Mamdani no estuvo en la marcha No Kings, lo cual es un dato menor. No estuvo Alexandria Ocasio-Cortez, que es la candidata de los demócratas socialistas, probablemente para pelear la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata, no que la gane, pero que supongo que ponen la candidatura de ella como posible. Ella tampoco estuvo presente en la marcha No Kings. Mamdani marca una tendencia a la conciliación con Trump,
con el cual ya se ha reunido varias veces. Trump ha dicho que es un gran muchacho, está muy equivocado, pero es un gran muchacho. Ninguno de los dos quiere llevar la confrontación a fondo. Y es muy grave que no haya ido Mamdaniabar, el gobernador demócrata de centro, que no se proclama socialista, sino que es un demócrata de toda la vida, Tim Walz de Minneapolis, de Minnesota, quiero decir, del estado de Minnesota, estuvo y habló en el acto de No Kings en St. Paul, Minnesota. Rafael, Dani, disculpa que te interrumpa, pero ya nos vamos quedando sin tiempo para distribuir el tiempo que nos queda. A mí me gustaría hacer un cierre cada uno de los integrantes del equipo. Obviamente el tema de Cuba va a quedar para otro programa, pero bueno, te agradecemos muchísimo cómo has desarrollado tan extensamente y tan claramente la situación en Estados Unidos en este momento. Así le damos unos minutos a Walter, que había preparado un recordatorio por el tema de las Malvinas, que se conmemoró ayer en Argentina, bueno, con respecto a los chicos que murieron. Y bueno, le vamos a dar el cierre a él con este tema. Y vamos a dejar Cuba, que también va a tener mucho para desarrollar para próximo programa. ¿Eh? Claudio, no sé quién quiere participar como para ir cerrando una conclusión. Pregunta ya nomás, porque si no nos quedamos sin tiempo. Bueno, yo con respecto a las Malvinas, puedo decir que era factible que una acción un poco mejor de Argentina podía haber volcado la guerra a favor de la Argentina, una acción sin tantos errores y sin tanta claudicación del gobierno de Galtieri, porque una vez que inició la guerra y la guerra se estaba desarrollando, esa guerra podía haber sido victoriosa para la Argentina. No es mi opinión, es la opinión de los especialistas ingleses en la guerra y la opinión en aquel tiempo de militares ingleses que vieron que la guerra a la Argentina era un peligro para Inglaterra y advirtieron sobre eso. O sea, que la situación para Inglaterra era crítica. Podía haber sido una derrota. Es el gobierno argentino el que posibilitó la derrota de la Argentina. Esa es la cuestión. No tenían la suficiente fuerza y tenían que haberse retirado si las acciones se agudizaban en contra de Inglaterra. Ahí fue que hubo una cuestión. Yo mandé un volante de aquel tiempo, de abril 26 de 1982, donde se estaba desarrollando, era del Partido Socialista de los Trabajadores, que fuera un partido hermano del Socialist Worker Party de Inglaterra, de Estados Unidos. El volante dice: derrotemos la agresión imperialista, lo cual era factible. Eso decís vos. Yo aclaro que no No, estoy no, lo en esta dicen los posición. Yo ingleses, no lo quería dicen los actuales entrar en este ingleses. debate, sino darle un cierre a la situación de Estados Unidos. Bueno, Si yo fuera creo que sí. posible. El enfoque que dio Rafael es extraordinariamente bueno. Quedaron algunos temas para poder seguir desarrollándolo y es muy, muy excelente análisis que ha hecho Rafael y le agradezco muchísimo. Nada Bueno, más. gracias, Claudio. Marta, ahí tenés el micrófono cerrado. Sí, lo mismo que Claudio, que le agradezco la exposición, que fue muy clara, y surgen un montón de preguntas. Lo que pasa que no nos da el tiempo. Pero la exposición dio para hacer muchas preguntas, está muy buena.
Ujú. Gracias. Bien, Clelia, bien, lo mismo que mis compañeros, no solamente agradezco, sino que espero que lo tengamos nuevamente ujú, en nuestra audición varias veces más. ujú, Personalmente lo necesito. ujú. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, En cuanto sí, perdón. a la postura de Claudio, que no comparto, recordemos que para esa época había un funcionario, creo que era canciller, Costa Méndez, que había logrado grandes avances en la posibilidad de que las Malvinas volvieran a ser argentinas, que lógicamente es lo que correspondería por historia, por cercanía, por geografía, por todo. Había habido grandes avances sin que muera gente de manera tan horrible como sucedió. Sí, Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo, pero hay diferentes posiciones, tal vez en otro momento podríamos Claro. desarrollarlas. Bueno, Yo pero son los más recuerdo que estaba presentables. el genocida Galtieri, que con esa dirección nunca se iba a defender ninguna soberanía, por eso pedirle a la CGT y a la dictadura militar, bueno, fue como mínimo desde mi punto de vista inventar una realidad inexistente. La dictadura seguía secuestrando opositores y todos sabemos quiénes fueron a morir, jóvenes pobres de 18 años, que además fueron torturados por los oficiales de la dictadura. Pero bueno, hay distintas posiciones con respecto a este tema, es un tema doloroso también, Claudio, y bueno, tal vez podamos desarrollarlo en otro momento, ¿no? pues Walter, No, yo en principio quiero agradecerle a Rafael, ha sido una explicación realmente muy completa de toda la situación de la crisis política en Estados Unidos. Y me gustaría, si están todos de acuerdo, también compañeros desde ya, comprometerlo a Rafael para el próximo programa y hablar de Cuba. La sí, situación desde en Cuba, ya. compañeros, es diferente. Hay una Sí. crisis humanitaria. No hay otra forma de mencionarlo, así que creo que correspondería, si Rafael quiere y está dispuesto, poder comprometerlo para que, bueno, nos interioricemos y podamos hacer público lo que está pasando en Cuba, que no lo estoy viendo en ningún programa, dicho sea de paso, compañeros. Ujú. No están en los grandes Bien. medios, no está en La Nación, no está en ningún lado, y es una situación desesperante. Así que Eh, gracias, Rafael. Rafael, invitado entonces para el próximo viernes, si nos podés acompañar. Sí, Y Walter, si querés hacer esa mención que habías preparado especialmente antes de terminar el programa. Sí, muy breve. Ujú. Bueno, nosotros estamos en un feriado porque se conmemora la Guerra de Malvinas. Acá somos todos docentes y hemos participado, digamos, en actos escolares. Yo escribí algo muy breve, voy a ser breve, pero me surgió porque estoy notando que hace unos 3, 4, 5 años atrás se está cambiando el discurso, ¿no? Bueno, es una época de cambios, así que obviamente que el discurso histórico también va cambiando y hay toda una retórica erótica, ya no se habla de los chicos de Malvinas, cuando se hablaba en los 80 o en los 90, yo recuerdo que cuando hacíamos en nuestra escuela secundaria los homenajes, se hablaba claramente de los chicos de Malvinas, y ahora se está hablando de los héroes de Malvinas, y hay toda una épica heroica que, bueno, no es inocente tampoco, ¿no? Sino que hay detrás todo un intento de legitimación de la dictadura. Ayer me quedé viendo un programa en YouTube que me llegó, viste, en notificaciones, y decía la mala interpretación del informe Rattenbach. Rattenbach, ahora lo voy a explicar qué fue, me quedé viendo el programa 1 hora y media, un programa nacionalista, y de lo que menos habló fueron de los errores del informe Rattenbach. Y se habló de los héroes Malvinas. Entonces, preparé esto que es muy breve, miren. En la guerra de Malvinas participaron 23.683 combatientes argentinos, de los cuales 49%
el 49% eran conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio según la ley argentina en aquella época, la 17.531. Estamos hablando de chicos de entre 18, 19 y 20 años. Murieron 649 soldados, de los cuales 282 eran conscriptos. Es decir, que estamos hablando de los chicos de Malvinas. Es decir, adolescentes que no tenían la preparación básica para poder enfrentar a un ejército profesional y bien equipado con la última tecnología, como el ejército británico. El 2 de diciembre de 1982, la Junta Militar ordenó la creación y constitución de una comisión con el objetivo de evaluar las responsabilidades militares, políticas y estratégicas en la Guerra del Atlántico Sur. Su nombre oficial fue Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el conflicto del Atlántico Sur, que se conoce popularmente como el Informe Rattenbuch, que estuvo formado justamente por el teniente general Benjamin Rattenbuch, el que le encabezaba, y una serie de generales de división, coroneles y almirantes de las tres Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina y la Aviación. 1982. Después de una serie de entrevistas a oficiales y a soldados, las conclusiones de ese informe son absolutamente contundentes e indiscutibles. Hubo desnutrición, falta de suministros, se comprobó que hubo torturas y tratos degradantes, como estaqueamientos o enterramientos en barro helado, medidas que se practicaban como correctivo, entre comillas, cuando los soldados robaban comida porque los suministros no se llegaban. Se comprobó con negligencia e impericia en las decisiones estratégicas y logísticas, un alto grado de improvisación, y califica la guerra de Malvinas como una aventura militar, marcada por la falta de planificación y motivada por las crisis internas del gobierno militar. El informe termina recomendando penas severas e incluso pena de muerte para los altos mandos responsables de la dirección del conflicto, que entre otras cosas, compañeros, lo estoy recordando ahora, ese informe demuestra que incluso hasta hubo cobardía y abandono de los altos mandos a los soldados en tiempos de batalla. Entonces, para concluir, el informe es absolutamente contundente, los datos hablan por sí solo, no hablamos, esto no quita que no haya actos heroicos, no quita que hubo soldados profesionales que han luchado y a cual uno se siente orgulloso, como por ejemplo, bueno, la destrucción de muchos cruceros y que han luchado de manera heroica, digamos, en la guerra de Malvinas, pero estamos hablando de los pibes de Malvinas, de una guerra totalmente improvisada, y no estamos hablando de héroes, sino que de una guerra absolutamente desigual, adolescentes contra gurkhas, es decir, un ejército profesional y asesino y bien equipado. Bueno, esto era lo que quería decir, así que bueno, gracias Lili por estos minutos que me permitiste. No, me parece muy bien. Es un tema doloroso para nosotros, lo hemos pasado como docentes en las escuelas, las más grandes lo hemos vivido en las instituciones, las salidas a las plazas con un simulacro de abandonar la escuela y nos dejaban en una plaza abierta. Yo quiero terminar con lo siguiente: el nacionalismo es el padre de todas las guerras, y acá se fomentó un nacionalismo exacerbado por parte de los torturadores, dictadores que tuvimos con el gobierno del 76, ¿no? Todas seguro recordamos anécdotas de lo que tuvimos que vivir en las escuelas y con nuestros alumnos acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno. Gracias, Walter. Gracias, Rafael. ¿Podés acompañarnos el próximo viernes para desarrollar Cuba? Si Sí, tenés tiempo, si podés reservarte. prometo ser más breve el viernes.
Ah, bueno, bueno, no, no, está muy bien porque hace falta desarrollar para que se entienda, ¿no? ¿Algún cierre? Algo que quieras aclarar acá sí breve, porque acá estamos con poco tiempo. No, no, sobre esto de Malvinas, simplemente recordar a los chicos Malvinas que lo dice la canción del Mundial cuando ganó Argentina, ¿no? La que se cantaba en el festejo, o sea, yo creo que está presente el recuerdo de los chicos Malvinas. Y bueno, yo creo que es un tema interesante a debatir un poco las características de ese régimen y de esa guerra. Simplemente quiero decir que creo que Galtieri pensó que no iba a haber guerra, pensó que iba a poder abrir una negociación porque era un gobierno no solo genocida, sino imperialista, pagaba la deuda que había multiplicado, y obviamente todo eso lo desarrolló con los métodos propios de una dictadura genocida. Por eso todos esos relatos que ha hecho Walter me parecen claros, ¿no? Es decir, un gobierno realmente que quisiera defender la soberanía, enfrentar el imperialismo, primero hubiera aclarado el no pago de la deuda, segundo hubiera armado la población, eso no lo podía hacer una dictadura genocida que masacró a nuestros compañeros, ¿no? Que desapareció decenas de miles de compañeros. Así que simplemente el recuerdo a todos esos jóvenes y bueno, a todos digo, los que no fueron también a Malvinas, pero que fue una conmoción. Yo tenía un compañero de trabajo, termino con esto, que era argentino, yo trabajaba en la agencia de un banco, todo el día tenía la radio prendida, estábamos más informados de lo que pasaba con la guerra que nadie, ¿viste? Porque el compañero estaba pendiente y realmente la población en general tenía un nivel, más allá de que obviamente todos repudiábamos a Galtieri ahí en el trabajo, bueno, conmocionados por todo lo que fue ese proceso. Así que bueno, está también en mi recuerdo esa generación que peleó ahí. Ujú. Bueno, gracias, Rafael, gracias al equipo, gracias a la Radio Conciencia 3.3 por cedernos el espacio. Recordamos la dirección del canal en YouTube. Para que por favor se suscriban, que es solo apretar el botoncito que dice suscribirse, es La Rueda, guión medio W4C. Y bueno, nos veremos el próximo programa y aquí sí vamos a desarrollar en extenso el tema de Cuba, la situación que está pasando el país del Caribe. ¿M?